Y ya estoy de vuelta para poner el tema sobre la mesa. A ver, tanto es el poder que tienen los hijos del presidente Andrés Manuel López Obrador, luego de que se diera a conocer que José Ramón López Beltrán estaba rentando una casa en Coyoacán, pero no es una casa cualquiera, es una casa que le renta al asistente de la directora de un medio contratista del gobierno federal y de los consentidos. Es tal grado el cinismo de los hijos del presidente que así, de la nada, se presentan, lo corren de su casa. Bueno, pues yo les dejo el tema sobre la mesa al director editorial de Mega Noticias, Raúl Frías Lucio, y a mi compañero Víctor Hugo Hernández. Caballeros, el tema sobre la mesa es todo suyo. Buenas tardes. Dijeron que eran diferentes, pero parece que son iguales. Querido Víctor, ¿cómo estás? Estimado Eduardo, gracias. El tema sobre la mesa. ¿Qué tal, Raúl? Te saludo con afecto. Buenas tardes. Fíjate, revisando el reportaje de Mexicanos contra la Corrupción, que habla de este caso nuevamente del hijo primogénito del presidente López Obrador, sí, y todo parece indicar que a 17 meses de que vaya a acabar esta administración, el tema de los hijos y la corrupción alrededor de los hijos del presidente va de alguna forma a estar presente en la imagen que de alguna forma ya le ha costado. Desde luego se ha desmoronado ese discurso anticorrupción del presidente López Obrador y desde luego está poniendo en duda desde luego el hecho, como lo había ofrecido cuando tomó protesta en el Zócalo ese día 1 de diciembre del 2018, sí, con una gran cantidad de gente donde decía que no iba a solapar actos de corrupción, aunque fueran sus hijos, su familia, y solamente respondía por uno de sus hijos, el menor de edad, Jesús Ernesto, sí, pero por los demás, dijo, si cometen un delito, tendrán que pagar como cualquiera, cosa que al tiempo nos damos cuenta, pues que estos jóvenes que aparentemente tenían un futuro difícil, que se estaban tratando de salir adelante por sus propios medios a partir de esta chocolatera, Rocío, el nombre de su mamá, y que, bueno, pues no tenían clientes, como quedó documentado este hombre que estamos viendo, pues sin oficio ni beneficio, ¿sí? Y pues de repente pues son hombres que traen Suburban negras como la que está estacionada ahí, o viven en casas de proveedores, que es el caso que ocurrió con la Casa Gris allá en Houston, donde este señor junto con su esposa Carolyn Adams y su familia vivían en la casa de Kate Schilling, un directivo de Baker Hughes, que es una empresa que tiene contratos con Petróleos Mexicanos, ¿sí? Y sin aprender de la experiencia, Víctor, ¿sí? Ahora resulta que se viene a vivir a la Ciudad de México, a Coyoacán, a una casa del asistente de la directora de La Jornada, que es el periódico que más dinero público ha recibido en los últimos años, ¿sí? Más o menos se calcula que ha recibido 750 millones de pesos de dinero público este periódico, bueno, que es incapaz de cuestionar las actividades del presidente. Y esto es parte precisamente de esto que puede ser desde luego el gran problema del presidente López Obrador, que son sus hijos. Raúl, no es un tema nuevo, no con esto disculpo al presidente ni mucho menos, pero desgraciadamente en nuestro sistema político los hijos han sido desde hace mucho tiempo un problema para los padres, sobre todo cuando estos ostentan posiciones tan relevantes como las de un secretario o las de un presidente de la República. Tú lo recordarás desde aquellas secrecías que se guardaban en cuanto a la vida personal de Luis Echeverría o de Miguel de la Madrid, todavía que había cierto pudor y distancia en cuanto a la familia presidencial, pero poco a poco se fueron perdiendo, digamos, las formas, los estilos y digamos que se fueron volviendo gradualmente más cínicos y más abiertos, ¿no? Tú recordarás todos los escándalos de Carlos Salinas de Gortari, que quedó marcado por toda su familia como una de las familias más corruptas de este país y como uno de los periodos más corruptos, a pesar de los logros que en su momento tuvo, porque también fue un periodo de logros,
se vio oscurecido por el hermano, se vio oscurecido por la hermana, por toda esa lista de gente que estuvo. ¿Qué te puedo decir de Zedillo, Ernesto Zedillo, los escándalos de sus hijos en los conciertos masivos de grupos internacionales donde querían estar en las posiciones privilegiadas a la fuerza y hasta golpeaban a los guaruras de grupos famosos, en fin, todo eso, ¿no? O de Vicente Fox, qué más lamentable la historia de Marta Sagún y sus hijos, que es una historia tristísima también que vino a empañar a Vicente Fox y lo dejó marcado para siempre. Felipe Calderón también con su hijo y sus escándalos allá en las playas del Caribe, aquellos escándalos. Y bueno, hoy Andrés Manuel López Obrador y estos temas que vienen rodeados. Si no, yo no sé no alcanzo todavía a entender en dónde está, si es corrupción o si simplemente son escándalos o son comportamientos de dudosa reputación. Bien dice el dicho, no hagas cosas buenas que parezcan malas. Y aquí esto está muy marcado por cosas extrañas, por decirlo menos. Sí, a ver, tienes toda la razón en señalar que no son los primeros casos. Y vienen los hijos de Martita Sagún, los Virullesca, haciendo grandes negocios. A ver, todo mundo lo sabe. El tema es que esta administración, el presidente López Obrador, sí, llegó con la campaña de no corrupción, Víctor. O sea, yo lo que encuentro es esa gran diferencia. Sí, todos son iguales. Todos han pero cometido. ¿para qué caraqueas algo que no vas a poder cumplir? Exacto, pero estos señores concretamente llegaron, bueno, con ese manto de pureza, ¿sí? Y consiguió que muchos mexicanos, no sé si tú entre ellos, sí, 30 millones de mexicanos creyeron en la esperanza de un presidente que va realmente a rechazar la corrupción, que va a ser diferente. Y eso es exactamente lo que convenció a muchos mexicanos en el 2018 de esto. Ha venido cayendo desencanto, ha habido personas como, no sé, tu caso personal, pero de muchos amigos que votaron por López Obrador y hoy dicen, pues no, o sea, arrepentidos, desencantados, sí, por todo lo que ha sucedido, sin dejar de reconocer que sigue siendo un presidente muy popular y que tiene todavía la esperanza de muchos mexicanos de que las cosas van a cambiar. Pero poco a poco, el ver este caso, ver a José Ramón en la primera línea del Open de golf allá en Vidanta, en primera línea, imagen que difundió Mega Noticias, ¿sí? El ver al hijo del presidente en esta casa con alberca en Houston, ¿sí? Rentada a un proveedor de Pemex. Sí, y la respuesta del presidente es que al parecer la señora tiene dinero, ¿sí? Cosas de este tipo, o como ahora que casualmente, luego de dar seguimiento a los Guacamaya Leaks con las filtraciones de la enfermedad de COVID que tuvo José Ramón, su esposa y su hijo, y que ahí se descubre la dirección que resulta es de alguien muy cercano a la jornada. O sea, sí, a ver, quizás no sean actos de corrupción directamente detectados en este sentido, pero un conflicto de interés en donde se vive a un medio que recibe dinero público, Víctor, pasa más allá de un conflicto de interés, es un acto de corrupción con dinero público. Y así cada una de las cosas. Y el problema no es este. El problema no es que los hijos estén actuando mal, que puede ser, desde luego, lo que pudiera estar ocurriendo. Lo grave es el silencio o las respuestas. Del presidente. O las respuestas, mi querido Raúl, también. Dice, a ver, los viajes del secretario y su familia, ¿y qué tiene? Dice el presidente. ¿Y qué tiene eso? Por eso. O sea, digo, ese tipo de respuestas, pues sí te matan, ¿no? Porque diciendo, bueno, sí, o sea, yo no le veo problema. Yo no le veo problema que el secretario de la Defensa viaje con su familia en los aviones oficiales y se gaste las millonadas en otros países. No es problema, porque es gente de su administración. Ese es el problema, Víctor. Ese es exactamente el problema que yo veo en esa falsedad del discurso y de esa incongruencia de un discurso que hay. Sí, efectivamente, los mayores de edad, tanto Andy como José Ramón, son adultos y son responsables de sus actos, pero hay un tráfico de influencias que queda evidente en estos reportajes donde el hijo de en medio del presidente Andrés, Andy, como le dicen sus amigos, ha colocado
a muchos de sus amigos en puestos clave de las secretarías. Y esto me parece que es un conflicto de interés, pero el presidente no ve eso. La respuesta del presidente ante estos señalamientos es: ¿y los departamentos de Loret en Miami qué tiene que ver una cosa con otra? Fíjate, Raúl, que lo que sí me queda claro es que cada sexenio, y como bien lo decías al principio, Andrés Manuel López Obrador es un hombre que ha estado blindado en muchos sentidos. Su discurso ha sido tan efectivo, o veníamos de un periodo tan oscuro y negro y nefasto como el de Peña Nieto, que le ha ayudado mucho a salvar y enfrentar este tipo de situaciones y a verlo como un asunto hasta cierto punto tolerable, que no te queda más que reflexionar. La reflexión que me queda es esta: cada sexenio va quedando marcado con el tiempo, con sus acciones y con su gente. Este sexenio, tristemente para Andrés Manuel López Obrador, va a quedar marcado por dos situaciones muy claras. Uno, los personajes que ya comienzan a perfilarse, que no son solo la familia, sino ya vimos directores, subsecretarios, gente que está ahorita metida en serios problemas de cuestionamiento por sus acciones. Ahí está Segalmex, ahí está el asunto de los deportes con la señora de la CONADE, ahí están los asuntos de Manuel Bartlett, ahí están, bueno, la lista ya comienza a ser larga, sí. ya empieza a ser bastante larga. Y por el otro lado está también la manera como se han tratado los asuntos de corrupción en el pasado, que si ya empezamos a las cuentas, Raúl, ahora resulta que pues volvemos a estar como al principio de toda esa larga lista de ladrones de cuello blanco que han saqueado a este país y lo han empobrecido. ¿Dónde están? La gran mayoría, unos 2, 3 en la cárcel, pero a punto ya de salir, y otros pues gozando de sus dineros. Esas son los grandes, ahí vienen los juicios, Raúl, que son los juicios de la historia. Pues sí, esos son los juicios que desde luego debería de ser algo que de alguna forma debería de provocar un si cambio. Quieres pasar a la posteridad, si quieres Claro. pasar a la posteridad como él quiere, porque él quiere pasar como uno de los mejores presidentes que ha tenido México. Creo que ese saldo todavía lo trae pendiente. Sí, y finalmente se pierde de vista, Víctor, que la corrupción, sí, y fíjate que es tan delicado el asunto. Primero, la corrupción es y merma de alguna forma la confianza, ¿sí? O sea, la corrupción merma la confianza del gobierno, merma la confianza de los gobernantes cuando de alguna forma se tolera, se permite o se le da este manto de impunidad. Otro es que resta la efectividad a las verdaderas razones de la existencia del Estado, que es la de brindar seguridad, educación y salud a la sociedad. También de alguna forma viene afectando este asunto. Y lamentablemente la corrupción debilita el Estado de Derecho. Son afectaciones que a veces pareciera lejanas para la gente, pero que finalmente nos afecta en el día a día. Y eso muchas veces lo perdemos de vista. Lamento mucho que día con día viene fortaleciéndose la idea de que este gobierno, que presentó una idea de lucha contra la corrupción, va a quedar en la historia exactamente como uno igual, con nepotismo, con solapando actos de corrupción, con conflictos de interés, que no se ven, como con Peña Nieto, con la Casa Blanca. Te acordarás que el de claro. la función pública pues no veía ningún tipo de conflicto de interés, el que el constructor consentido de Peña Nieto sí le vendiera o le regalara, o no sabemos finalmente cómo iba a quedar el tema de la Casa Blanca. Pero así quedó marcado el periodo de Peña Nieto, Raúl. No creo que haya una persona un poco consciente o con 3 dedos en la frente que califique este periodo como un periodo ordinario, normal o ajeno a la corrupción. Quedó marcadísimo. No sé qué va a pasar con el caso de Andrés Manuel López Obrador, pero lo que sí me queda claro es que él, al igual que otros presidentes y muchos padres de familia, estaríamos nosotros, pero no somos presidentes, no podemos sustraernos al efecto y las consecuencias de comportamiento de nuestros hijos. A veces el tener, pues nuestros hijos nos nublan mucho la razón en cuanto a las calificaciones, claro, y a los señalamientos que podamos hacer de ellos. Sí, ese es el gran condición tema humana. Exactamente. Víctor, gracias. Te mando un abrazo, Raúl. Un saludo.